Aprovechar el título que pusimos, medio grandilocuente, para presentar nuestra diplomatura de estudios avanzados en medicina tradicional y cosmovisión indoamericana, cuya modalidad es virtual y que empezamos en abril. Así que, bueno, vamos a charlar un poco de eso y, bueno, usando un poco también como excusa el título, saberes tradicionales y la academia, o los conocimientos académicos y los conocimientos tradicionales, desde el nuevo paradigma y desde el giro decolonial. En el medio, bueno, yo quisiera empezar por ahí y después obviamente va a circular la palabra y por supuesto que todo lo que tengan ganas de decir lo dicen sin ningún problema. La idea es, por eso, algo un poco informal, donde también incluir un poco nuestra historia, digamos, cómo fue que pudimos o llegamos, después de muchos años también, de proposiciones, esto lo vamos a contar después, primero a la Facultad de Medicina, donde fue inédito en América Latina, hasta donde nosotros sabemos, el dictado de un curso de posgrado sobre medicina tradicional, donde médicos tradicionales o chamanes o sanadores espirituales, curanderos de distintas etnias pudiesen dictar, digamos, contar su propia historia, digamos, y también, digamos, dictar una clase como si fueran, como realmente lo son, además, otros profesores más, otros docentes invitados. Y luego, bueno, por esta maldita pandemia, se nos cortó en 2019 el dictado presencial en medicina y dijimos, nos trasladamos a Humanidades. Y Humanidades nos ofreció, yo ya había hablado antes con el decano, una oferta nueva de esta facultad que venía siendo como medio anhelada y un poco atrasada respecto a otras casas de altos estudios en el país, digamos. Humanidades todavía no tenía la oferta, digamos, de este formato que se llaman diplomaturas, digamos, ¿no? Diplomaturas de pregrado y diplomaturas de posgrado. Y logramos, bueno, insertarnos aquí en forma online. Todo tiene sus pros y sus contras. Presencial era muy bueno, a la gente le encantaba porque, bueno, querían ver, sobre todo cuando venían los... Rosy fue alumna nuestra en medicina y, bueno, eso es así, querían ver y conversar en forma directa con los médicos tradicionales. Sin embargo, hoy en día, con el tema de los costos, la logística y demás, cada vez está más difícil que puedan viajar, digamos. De hecho, que puedan venir desde Perú, por ejemplo, en un avión o demás, o si viven acá, viven en sus comunidades que están muy alejadas, digamos, en Salta, en Tartagal. Venían del Paraguay. También, la gente va, o del Chaco, en el caso de los comis y demás. Entonces, muy complejo, cada vez más complejo. Por lo tanto, el formato online que nos permite nuestra querida Facultad de Humanidades y Artes, bueno, se convierte de acá en más en casi la única opción y pudimos darle continuidad, o sea, después de 2 años de la pandemia, poder darle continuidad, seguir adelante en otra facultad, con otro formato online y, por suerte, con bastante éxito. Estamos teniendo gente que nos sigue desde Guatemala, desde Brasil y demás. Tenemos varios extranjeros y gente de todos lados, desde Tucumán, de Moreno, Luján, La Plata, Buenos Aires, de todos lados. La verdad que no sé cuántos rosarinos hay, me parece que muchos no hay. Son, bueno, repartidos, bueno, o sea, repartidos por todo el país, así que bien, ahí está, ya me adelanté lo que iba a contar después, pero bueno, esto se inserta en este marco, digamos, el rescate, diríamos, y la legitimación que podemos hacer nosotros como antropólogos, médicos, psicólogos,
de lo que son los saberes, vamos a hablar un poco en general, los saberes tradicionales y ancestrales, ¿no? En general, esos saberes han sido, a mi criterio, más o menos tenidos en cuenta, siempre y cuando el paradigma occidental de la modernidad, que como sabemos es bastante estrecho, porque se funda en filosofía materialista, por empezar, en una filosofía, digamos, dicotómica, digamos, de lo que es el dualismo ontológico y el dualismo nociológico cartesiano. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, bueno, claro, las etnomatemáticas han llamado la atención hasta cierto punto, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de los quipus, que lamentablemente, bueno, los españoles destruyeron prácticamente todos y quemaron, y sobre todo el conocimiento de cómo leerlos, ¿no? Y sobre todo los españoles eliminaron a quienes eran los lectores, los especialistas en leer los quipus, ¿no? Entonces, hoy en día hay toda una rama, digamos, de la antropología y de la arqueología que se dedican, por ejemplo, a tratar de descifrar. Tenemos un quipu acá, por ejemplo, expuesto, no sé cómo llegó acá, seguramente antes de los años 40, en el Museo Histórico Provincial, en el Julio Marc. Si quieren, un día pasen, en la primera sala apenas entran, todavía sigue expuesto ahí. Hoy en día sabemos bastante, pero hasta ahí nomás. Sabemos que se contabilizaba absolutamente todo. No es una forma de escritura, es genial. Lo hicieron a través de sogas con nudos, ¿no? Entonces, esos nudos, de acuerdo a, digamos, desde una cuerda principal digamos, a determinada distancia, determinaban las decenas, las centenas, ¿no es cierto? Y cada nudo, depende si estaba hecho hacia la izquierda o hacia la derecha, comporta información diferenciada, en distintas categorías. Los colores de los quipus también son distintas categorías. Por decir amarillo, por ejemplo, está refiriendo al maíz, o se puede estar refiriendo a lo mejor a la plata, al oro, a textiles, todos objetos que eran, por ejemplo, tributos al Cusco, ¿no? Y por supuesto los quipu camayoc, que eran los especialistas en leer los quipus, a veces que son enormes, bueno, tenían absolutamente todo controlado. Cuántos hombres y mujeres había en la aldea, qué edades tenían esos hombres y esas mujeres o niños, cuáles digamos, en condiciones de trabajar. Ustedes saben que la papa era, digamos, el alimento para subsistencia de los campesinos, pero ellos tenían la obligación de trabajar también otro terreno, otro campo con maíz para el ejército y para el sol, para el culto del sol en el Cusco, para el mismo Zapa Inca, digamos, sería el emperador o el rey, y todo eso estaba perfectamente el tiempo de trabajo, cuáles eran los tributos, si estaban almacenados o ya listos para trasladar. Toda esa información estaba en nudos. O sea, es maravilloso. Pero lamentablemente, bueno, también tiene un límite en nuestro conocimiento, porque, bueno, ya no hay gente que sepa al día de hoy leer los quipus, ¿no? Entonces, ya es toda una tarea más bien de especulación a través de los arqueólogos y de los antropólogos dedicados a etnomatemáticas. Tenemos también, ha llamado la atención a través de un autor específicamente, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, lo trabajamos en una de estas revistas que publicamos anualmente de nuestro centro de estudios, el CEAC, la Waiponem, el tema de los fractales africanos. Es decir, durante años los colonizadores blancos, digamos, del África creyeron que la arquitectura africana era desordenada, desorganizada, ¿no es cierto? Bueno, propia de esos pueblos étnicamente inferiores y bla, 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 todo lo demás que ya sabemos, el evolucionismo, ¿no es cierto?, del siglo XIX, fundamentalmente, hasta principios del siglo XX. Pero esos mismos colonialistas nunca pudieron imaginar que mucha de esta arquitectura, sobre todo en África del Oeste, si no me equivoco, está basada en principios de matemática fractal que Occidente recién
descubre o conoce a partir de la implementación de las primeras computadoras IBM y demás, ¿no es cierto? Todo el tema de la fractalidad, la teoría del caos y todo eso que surge en 1975, digamos, ¿no? Y estamos hablando de arquitectura africana de cientos y miles de años atrás, basada también en fundamentos matemáticos fractales. Entonces, no solamente en arquitectura, sino arquitectura urbana, es decir, cómo estaban organizadas las casas comunales, las jefaturas y demás, sino también tallas, los peinados, los nudos, digamos, recursivos, digamos, de los peinados, en religión, en adivinación, digamos, en fin, bueno, por supuesto en matemática aditiva también, ¿no? Entonces, hasta ahí, bueno, podemos citar incluso también otros de los artículos que están aquí en Wayponen, justamente en la tapa del número 1, que ahí vemos ahí una imagen tipo Moana, la película de Disney. Los navegantes polinesios tradicionales, que ya quedan muy pocos y son muy viejitos, digamos, pero esos ancianos que han sido abordados sobre todo por una antropóloga fascinante que es Marianne George, que se ha convertido ella misma en una... hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Que se ha convertido ella misma, digamos, en una navegante polinésica, digamos, que vive en una de esas islas, Taumaco me parece, de la Polinesia y la Micronesia, digamos. Hoy sabemos a partir de esas etnografías que estos marinos, digamos, hoy claro, no se necesitaría, digamos, ese conocimiento, porque tenemos con un celular y satelital y demás, cualquier coordenada, ¿no? Pero los marinos tradicionales todavía continúan, digamos, conociendo más de 300 asterismos, por ejemplo, ¿no? Más de 300 estrellas memorizadas, correlacionándolo con las estaciones, los equinoccios, los solsticios. Tienen tal concentración sobre lo que es el mar, porque nacen ahí, desde bebés que están en el mar y en los océanos, que pueden, por ejemplo, saber si hay tierra a través de los patrones de refracción, ¿no es cierto?, y de reflexión de las aguas, y hasta, por ejemplo, en el artículo, digamos, que está justamente aquí en nuestra revista, en la WIPO, se toca un tema ríspido, que es la existencia de unas luces que no existen para la ciencia occidental, y prácticamente ningún occidental las ha visto, salvo la propia etnógrafa Marianne George y otro etnógrafo que no recuerdo el nombre, cuando no hay otra forma de orientarse, parece ser que a través de un estado de conciencia particular, estos últimos marineros, digamos, polinésicos pueden ver esas luces, aparentemente unas luces naturales, pero que ningún occidental hasta ahora las ha visto, salvo estas dos personas, y que evidentemente se han usado seguramente en todo ese traslado maravilloso durante 1000 años, desde como se sabe, los polinésicos fueron desde la parte más oriental, digamos, las Islas Salomón, hasta la isla de Pascua, ¿no es cierto? Y seguramente Sudamérica también. Entonces, ahí creo que encuentra el límite el paradigma occidental moderno. Y si vamos a lo que es la etnobotánica y la medicina tradicional, que es nuestro tema, por supuesto, ocurre exactamente lo mismo. Pareciera que incluso en nuestra misma profesión, pero también la medicina, digamos, lo que es la ciencia occidental bajo el paradigma occidental moderno, más reduccionista, ¿no es cierto?, materialista y demás, acepta, digamos, toda aquella esfera del saber. Vamos, por ejemplo, con la medicina tradicional, pero hablamos también de los marineros, de los navegantes polinesios, ¿no? Acepta lo que es más empírico, lo más empiricista. Por ejemplo, la herboristería, por supuesto. Sabemos, ustedes saben, Bayer es una compañía que se hizo multimillonaria a través de la aspirina, y la aspirina está sacada
una biopiratería, está sacada de un conocimiento tradicional europeo de toda la vida, de los antiguos europeos, campesinos europeos, que es el sauce, ¿no? Las propiedades del sauce. Entonces, bueno, por supuesto, conocemos también la genialidad de la medicina calahuaya. Los calahuayas son una etnia de Bolivia que eran tan buenos, siempre fueron tan buenos en la cuestión terapéutica medicinal, que no eran tontos los incas, los llevaron al Cusco, eran los que llevaban el palanquín del Zapá inca, ¿no? Es decir, ese honor se lo otorgaron a los calahuayas. ¿Para qué? Para que los calahuayas estuvieran dentro de la corte en el Cusco, porque eran los que más sabían de medicina. Ningunos tontos los incas, por supuesto, aprovecharon todos los conocimientos de los otros pueblos para sí mismos, ¿no? Entonces, y resulta que en 1800, desde 1888 a 1915 estaban muriendo como moscas los trabajadores semiesclavos que estaban construyendo el canal de Panamá para Estados Unidos, ¿no? Para los intereses, por supuesto, estadounidenses, ¿no? Casi esclavizados, morían de malaria y no se sabía qué hacer con ellos. Un par de calahuayas dicen que ellos tenían un medicamento, una medicina tradicional, y se ofrecen, ¿no? Y hacen varios viajes a Panamá en aquel periodo con la quina, ¿no? La quina es entonces una de las primeras digamos, parte de lo que tiene que ver con la herbolística, que llamó la atención, digamos, de la ciencia occidental. Tanto es así que hubo una exposición en 1896 en París sobre medicamentos a partir de plantas, digamos, plantas medicinales, y los invitaron a los calahuayas, ¿no? Ahora, claro, los calahuayas también, claro, conocen más de 900 especies, animales, minerales con los cuales realizan sus curaciones, esto es lo más empírico, pero también hacen ritos, ¿cierto? Tienen sus mitos, efectúan sus ritos, y toda una esfera que es la que la ciencia occidental reniega. Le cuesta mucho más comprenderla, le cuesta mucho más aceptarla, y lejos está de legitimarla, ¿no? Que sería toda la esfera de la medicina espiritual, llamémosla de alguna manera, energética, que tiene que ver con la eficacia simbólica, sí o no. Esto es una discusión que tenemos nosotros todos los años en la materia que dicto yo acá en la facultad. En fin, todo aquello que tiene que ver con los diagnósticos, por ejemplo, en estados ampliados de la conciencia, de lo más común en la medicina tradicional de todas las culturas, eso está como medio ahí, ¿no? Está medio interdicto. O sea, sí se acepta que, por supuesto, las plantas medicinales tienen un efecto químico y bueno, y listo. Así como te dan una pastilla, te tomas un tecito, va a tardar más en hacer quizás el mismo efecto, pero bueno, es la parte química. Ahora bien, toda esta parte que tiene que ver más con ese aspecto energético, espiritual, etcétera, bueno, no es del todo aceptado. Y ahí es donde me parece que cuadra esto, desde dónde nos podemos parar en la academia para legitimar integralmente estos saberes. No solamente una partecita que es la que tiene que ver con lo más material, lo más empírico, porque eso encaja con el paradigma occidental de la modernidad, sino integralmente. También la parte terapéutica que tiene que ver con los mitos, con las creencias o sistema de creencias, con el hecho de diagnósticos que se realizan para nosotros de una manera inexplicable en un estado ampliado de la conciencia, que a su vez se recibe determinada información. ¿Dónde está esa información? Volvemos incluso a los planteos filosóficos de Platón, cuando hablaba de las ideas. ¿Dónde están las ideas?, se preguntaba Platón. Bueno, en algún lado tienen que estar. No son empíricas, por supuesto, pero estarán dando vueltas, ¿no es cierto?, en algún lugar. Incluso, bueno, hoy en día creo que tenemos herramientas desde la psicología transpersonal, desde la psicología analítica junguiana, desde la antropología transpersonal, desde la ecología profunda, una serie de herramientas que, sin movernos, digamos, no vamos a ser teólogos, desde el punto de vista científico, pero parados en un nuevo paradigma, que se ha dado en llamar el paradigma de la modernidad, el paradigma integral o el paradigma
holístico, suena un poco New Age, pero bueno, algunos autores como Ana María Llamazares le llaman de esa manera. En fin, un nuevo paradigma que está en construcción todavía, que por supuesto nos falta muchísimo, mismo aquí en nuestra escuela de antropología, en la facultad, siguen existiendo, digamos, dos matrices epistémicas en casi todas las materias. O tenés el materialismo dialéctico o tenés el positivismo. Nuevo paradigma, muy poco y nada, por ahí nuestra materia y la diplomatura y nuestra diplomatura y nada más, ¿no? Entonces, un poco creo que tenemos por fin, por primera vez, a partir del nuevo paradigma, herramientas dentro de lo que es la ciencia para poder acercarnos de otra manera, más integral, a estos otros saberes, que por supuesto, ni que hablar que muchos de estos saberes ya se han perdido para siempre, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, sin ir más lejos, pasó en Asia también, en Oceanía, pero en América, que es nuestro lugar, en América Latina, en Sudamérica, aquí hubo genocidio, hubo, digamos, etnocidio y epistemicidio, que es la muerte de otros conocimientos por el solo hecho, la eliminación de otros conocimientos por el solo hecho de ser diferentes a los occidentales, ¿no? Entonces, pero de lo que queda, de lo que todavía queda, de lo que todavía se puede aprovechar, creo que hoy en día tenemos herramientas desde las neurociencias, pero no todas las neurociencias, siguen siendo algunas muy reduccionistas, pero es algo que seguramente va a ir mejorando, me parece. Hay neurocientíficos y neurocientíficos, como todo, como en todas las profesiones, ¿no es cierto? Y creo que estamos pasando, digamos, a ese nuevo paradigma donde el paradigma occidental de la modernidad ve al universo como una máquina, como un reloj, ¿no? Hoy en día lo vemos como un mundo fragmentado, pero todavía no es una trama vital, ¿no?, de la que nosotros somos parte. La naturaleza, el paradigma occidental de la modernidad, siempre la vio como una materia prima inerte. Las montañas son cosas, son piedras, los ríos son cosas también, ¿cierto?, que se pueden contaminar, todo es aprovechable. El extractivismo, del cual ahora estamos en una fase del capitalismo posmoderno y globalizado, ya lo sabemos, que está volviendo casi a sus primeras fases, ¿no?, de lo más salvaje y más extractivista, ¿no? Entonces es materia prima que se puede explotar, que se puede, digamos, ¿no? La posmodernidad, que es digamos, el modelo de sociedad por el que estamos transitando, ve a la naturaleza como un sistema complejo, ¿no? Pero ahí se queda. Todavía no es un sistema vivo, ¿no? No está vivo. No se considera todavía, no se acepta por parte de la ciencia de que hay guardianes, por ejemplo, en determinados lugares. Hay anécdotas infinitas, por ejemplo, justamente les quería contar a mis compañeros que hace muy poco, de casualidad, me enteré de unos arqueólogos que escribieron un libro en México, se llama Sombras y Susurros, y hay arqueólogos argentinos también, de Salta, sobre el volcán Llullayaco, impresionante, se animan por primera vez a contar sus experiencias, una ciencia tan... Acá están los arqueólogos, mis compañeros, acá en el box de arqueología también, con distintas actividades por los 75 años, y bueno, todos han tenido, lo que pasa es que no se cuenta, ¿no?, por los prejuicios del paradigma occidental moderno, ¿no? Todos han tenido alguna experiencia con sueños o en determinados sitios sagrados, y todos se efectúan ya, antes no, obviamente siglo XIX, principio del siglo XX, que arqueólogo iba a hacer alguna reverencia o alguna ofrenda, excavaban y sacaban como querían, digamos. Hoy en día no, se hacen ceremonias, se consulta con las comunidades, bueno, está bien, está cambiando la cosa, ¿no?, pero todavía no es un sujeto vivo. El tiempo para el paradigma occidental de la modernidad es absoluto, es lineal. Hoy en día para nosotros es relativo, pero todavía, por ejemplo, la sincronicidad, la famosa teoría de la sincronicidad de Jung, no está aceptada. Digamos, vamos acá a la Facultad de Filosofía, de Psicología, y acá no me va a dejar mentir nuestro psicólogo del equipo de la diplomatura, Iván, no se dicta, no hay una, creo que en Córdoba sí, pero aquí en Rosario no hay una materia psicología analítica junguiana. Recién ahora, a través de nuestra amiga Gabriela Vilatich, está abriendo
como seminarios, digamos, no sé cómo le llaman, de extensión universitaria, cosas así, pero hasta ahí. Pero la carrera no se ve absolutamente nada. Eso quiere decir que no está todavía aceptado por lo que sería o el establishment científico o el mainstream, como dicen los norteamericanos, ¿no es cierto? La dirección principal, digamos, la matriz principal. Obviamente la epistemología occidental es reduccionista. Ahora se ve más el tema de la importancia de lo caótico y demás, pero que exista un orden tras del caos, ¿no es cierto? Como aparecen un montón de mitos y sabiduría no occidental, la identificación sujeto-objeto, todo eso la verdad que todavía no es el mainstream, por lo menos, digamos, ¿no? Sí está cambiando la conciencia colectiva de la sociedad y se va a ir trasladando a los ámbitos académicos, pero todavía estamos como bastante lejos. Entonces, bueno, esto es un poco lo que les quería comentar acerca de este abismo, línea abismal, diría Boaventura de Sousa Santos, que todavía sigue existiendo entre el paradigma occidental de la modernidad, que sigue muy vigente, está cambiando, gracias a Dios, pero sigue muy vigente, y los saberes ancestrales, que siempre, digamos, han incluido, no solamente, por supuesto que el pensamiento empírico, racional, lógico, ha estado presente en el pasado, y les hablé de los polinesios, les hablé de la etnomatemática y me olvidé de mencionar la astronomía, la etnoastronomía, ¿no? Hoy en día, dentro de lo que es la antropología, existen dos interdisciplinas que están ganando cada vez más espacio. Yo me la juego que en el futuro van a terminar siendo materias optativas o quizás más adelante quizás en la propia currícula de las carreras de antropología. Muy compleja, que une un poco las ciencias más duras con las humanidades, ¿no? Que es la etnoastronomía y la arqueoastronomía. Sin ir más lejos, bueno, el Chincal de Quimivil, en Catamarca, que acá estuvo Rosy hace muy poquito en Catamarca, son arqueoastrónomos los que han descubierto una alineación, ¿no es cierto?, con el solsticio del Sol, pero del Cusco, no de Catamarca, con lo cual se pudo establecer una importancia fenomenal para el Chincal, que antes ese sitio arqueológico no se consideraba que era tan importante. Hoy en día se considera como un segundo Cusco, ¿no es cierto?, en los límites del imperio incaico, ¿no? Entonces, no olvidemos, nosotros con el doctor Berlanda estuvimos hace muchos años en Monte Albán, una zona zapoteca. Bueno, y ahí tenemos Monte Albán, tenés verdaderos observatorios astronómicos relacionados con el Sol, con la Cruz del Sur, con las Pléyades, con Alfa Centauri, y además uno encuentra en ese mismo lugar que aparecen unas figuras de unos danzantes, digamos, que indudablemente son posturas muy parecidas a las del yoga, y ahí que hubo, además de observaciones empíricas, hubo también ritos con estados ampliados de la conciencia, ¿no? A través de diferentes posturas, ¿no? Tiahuanaco, Tambocancha, el mismo Xincal, Pumpu en Perú, son todos sitios arqueológicos que han sido observatorios astronómicos, pero al mismo tiempo se han encontrado tablillas de snifara, ¿no? De sustancias, por ejemplo, psicoactivas como el Sevil, o los vasos Quero, donde también se hacían libaciones de sustancias para ingresar en estados ampliados de conciencia, con los cuales se obtenía información, ¿no? Entonces, tenemos siempre los dos pensamientos, el más empírico, y por otro lado, siempre existió, digamos, una integración de aquellos saberes con, diríamos, lo simbólico, mágico, que incluye, por supuesto, el mito como forma de conocimiento, eso no se acepta todavía, el rito como forma de conocimiento y, por supuesto, los estados ampliados de conciencia como forma de conocimiento. Entonces, pero bueno, dentro de lo que es nuestra diplomatura, cuento esto y ya les dejo la palabra a mis compañeros. Hace 15, 20 años atrás, no recuerdo bien Néstor cuándo fue, cuando todavía nos visitaba nuestro primer informante amigo con el cual aprendimos durante 17, 18 años, don Antonio Muñoz Díaz, era un chamán
Cipivo con Ivo, lamentablemente ya falleció, estaba viejito, en 2017. En aquel momento, llévale para los chicos también. Quisimos hacer una charla que tenía que ver con, una charla era nada más, ¿no? En Facultad de Medicina, sobre, bueno, medicina tradicional del río Ucayali, charla así, con, ¿Año 2000? Claro, hace 22 años. Yo decía 15, va pasando el tiempo, ¿eh? Qué barbaridad, bueno, increíble. Bueno, pero 20 años no es nada, dice el tango. Y en aquel momento, bueno, quisimos hacer esa charla, ¿no? Bueno, estaba todo listo, parecía que estaba todo bien. No se iba a hablar de nada extraño, ni magia, ni brujería, ni hechicería. Era atención primaria de la salud en lugares alejados del río Ucayali. El río Ucayali es un afluente del Amazonas, ¿no es cierto? Estamos hablando de la Amazonía del Perú, donde no llegaba la medicina alopática occidental, ¿no? Estaba ahí don Antonio, que era como el coordinador de un grupo, que en aquel momento se llamaba Ametra Ucayali, Asociación de Medicina Tradicional, con parteras empíricas, es decir, no universitarias, y médicos tradicionales indígenas, ¿no? Que iban a llevar, bueno, a hacer esa atención primaria de la salud donde no llegaba la medicina occidental. Bien, eso era la charla, lo íbamos a llevar a don Antonio. Bueno, a último momento no había aulas. Después nos enteramos que era falso que no había aulas. Es que los bronces de la facultad, por los prejuicios del paradigma occidental moderno, y no es medicina nada más, porque ya les digo, nuestra propia profesión en antropología, que pareciera que fuera muy progre, seguimos teniendo las dos mismas matrices, digamos, materialismo y el positivismo, ¿no? Entonces, bueno, no fue posible. Sí. ¿Cómo cambiaron las cosas? Digo, pero en ese todavía no está. anecdotario, cuando de pronto surgió la idea de hacer el curso de posgrado en la Facultad de Medicina, que en realidad fue una propuesta del decano que estaba en ese momento. El curso arrancó en 2015. El primer año, mitad del segundo año, la cosa, digamos, era una población de estudiantes más o menos que pasaba desapercibida, si se quiere. O sea, 25, 30 personas, todo ahí, más o menos tranquilo. Resulta que, creo que fue 2017, nos hacen una nota para el diario La Capital. Y el título de esa nota era la Facultad de Medicina hace un curso con chamanes y todo el desarrollo de lo que veníamos a hacer. En un mejor era el subtítulo. ¿Cuál era? El poder de la naturaleza. El poder de la naturaleza, como subtítulo de la nota. A partir de esa nota, bueno, fue un boom. O sea, el curso llegamos a tener 120, 110, 130 personas. Estaba abierto al público en general. Sí, y lo anecdótico del tema es que me agarra el decano en ese momento era psiquiatra, me agarra en un congreso de psiquiatría y me dice, ¿qué carajo hiciste? ¿En qué quilombo me metiste? Literal. ¿Por qué? Porque al tener tal difusión, llamaba a la gente de la facultad, no sabían qué teléfono darle, o sea, le daban los nuestros y demás, y no se le fueron al humo cuando vieron la nota los bronces de la facultad. Entonces, lo que me pidió en ese momento, y tiene que ver con lo que nosotros empezamos a desarrollar en ese momento y hoy continúa con el tema de la diplomatura, pero específicamente, por ejemplo, en el área de la medicina, me decía, dame material. Y el material que tuvimos que darle, le preparamos un carpetón de este tamaño para poderle mostrar a los bronces. Básicamente todo ese material que le dimos estaba basado por resoluciones de la Organización Mundial de la Salud. Porque desde el año 1977, en una de las primeras asambleas de la Organización Mundial de la Salud, empieza a hablar de la importancia de la medicina tradicional, de la importancia del resguardo de la medicina tradicional, y empieza a partir del año 77, va habiendo cada vez más reuniones tocando este tema, a punto tal que se preparan sendos trabajos de estrategia de la OMS sobre medicina tradicional para distintos periodos de años.
que abarcaban, creo que el primero arrancaba en el 2011 y demás, y el último terminaba en el 2024. Ese material, en uno de sus ítems, planteaba a las universidades que hicieran cursos y difusión de la medicina tradicional. O sea, la misma OMS estaba instando a los Estados miembros a que se pudiera rescatar todo ese conocimiento. Es decir, lo que nosotros, mal que le pese en ese momento a los bronces de la facultad, estábamos haciendo, era simplemente seguir lo que planteaba la Organización Mundial de la Salud. Pero obviamente había, y la UNESCO también, sí, después hay un montón de documentos que hablan de esto, pero obviamente todavía va a contramano lo que tiene que ver con la estructura académica, con lo que tiene que ver con la necesidad y lo que la gente percibe. O sea, las nuevas camadas de estudiantes, la gente en general, percibe que las cosas como está funcionando no va más. O sea, el mundo como está funcionando no va más. Y esto va más allá de la pandemia, más allá de la guerra de Rusia y Ucrania, más allá de un montón de cosas. O sea, esto está mal y hay que acomodarlo. Y eso se percibe, se siente y se pide y se solicita. Y en muchos casos la academia responde, que son los que tienen que llevar adelante esto, y en otros casos directamente esconden la cabeza bajo la tierra como si fuese el avestruz. Pero yo creo que hay un movimiento que se va gestando y que cada vez esta fuerza, digamos, de la misma gente va llevándose todo por delante, y así de pronto se cometen también excesos, lamentablemente, porque de pronto la palabra chamanismo se utiliza para cualquier cosa y de pronto de cualquier manera. Es muy gracioso, por ejemplo, ver dentro de unas propagandas, lo digo para anécdota, más allá del uso de la palabra chamanismo, ¿no?, de cómo se va tergiversando todo. Se hizo muy famoso dentro de la literatura del misterio, digamos, y dentro de hay una serie, no sé si por History, creo que por History, que se llama Skinwalker Ranch. Es un lugar en Utah, en Estados Unidos, donde pasan fenómenos raros de toda índole, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la serie, o sea, se ven desde vaca mutilada hasta objetos voladores, etcétera, etcétera. La realidad es que Skinwalker, el nombre que toma ese rancho, y el Skinwalker es una figura dentro de la mitología navajo, donde el Skinwalker, que se llama cambiapieles, es el brujo, es aquel el que hace daño, el que tiene la capacidad de transformarse en animal para hacer un daño. Es decir, es algo muy complejo, los propios navajos hablan muy poco de esto. Ese rancho da la casualidad que queda en el camino de una maldición que hubo, bueno, pero eso sería anecdótico. El tema es que en internet hay gente que se promociona como Skinwalker. O sea, ya no chamán, ya le agregamos otra palabra, como está de moda el tema del rancho como serie, ya se promociona como Skinwalker. O sea, sin tener el más mínimo conocimiento de lo que representa para la mitología navajo, que es un brujo, un ser negativo, malo y demás. Entonces, esos son los extremos de lo que hace a veces la necesidad. Es decir, tratar de esta información que circule. A veces se habla de New Age y se habla de toda la cuestión esta que decía Diego antes, de holístico, asociado a la New Age, que estamos todos adorando, mirando y cantando y demás. En realidad tendríamos que hablar de una Old Age, porque lo que se está representando es lo que representaban todos nuestros pueblos originarios hace miles de años. No hay nada nuevo, es algo viejo que retorna porque evidentemente surge de una necesidad. Surge de una necesidad que se quemen las islas, surge de una necesidad que se queme el Amazonas, surge de una necesidad que se contaminen los mares, surge de una necesidad que haya las extracciones mineras. O sea, surge de una necesidad, no porque la Tierra va a sucumbir, que es el otro error también que muchas veces se hace. La Tierra va a seguir viviendo, o sea, la Tierra se va a adaptar y la Tierra va a seguir funcionando. Y los que no vamos a funcionar más vamos a ser nosotros no vamos a estar más, porque somos una especie más. Seremos la más inteligente o la menos inteligente, habría que ver eso, ¿no? Pero somos una especie más dentro de
los millones de especies que hay, contando insectos, plantas y animales. O sea, a la Tierra no le importa si nosotros estamos o no estamos, le importa desde el punto de vista que podemos afectarla, pero el Sahara se transformará en el Amazonas y el Amazonas en el Sahara. ¿Quiénes son los que van a pagar el precio? Los humanos que están viviendo ahí, pero no el planeta en sí. Entonces, esa famosa cuestión de ego que tiene el ser humano, de llegar a plantear, salvemos la Tierra. No salvemos la Tierra, salvémonos como especie, porque la Tierra va a seguir subsistiendo, porque ya pasó. Hubo a lo largo de toda la vida del planeta Tierra infinidad de cataclismos, de cambios de eje, de glaciaciones y demás, y la Tierra se fue readaptando como sistema vivo que es. El tema es justamente los seres humanos. Entonces, hay una necesidad, creo que como especie, de que de pronto se vaya rompiendo este paradigma de la modernidad, de la posmodernidad que hacía referencia a Diego. Está pasando eso. El hecho de poder entrar en el ámbito académico, como estuvimos durante 6 años en medicina, ahora en antropología, con esta diplomatura, hablando de cosas que de pronto, como decía bien Diego, una facultad de antropología donde de pronto el antropólogo o el arqueólogo está en contacto con cosas que pasan a partir de el encuentro, por ejemplo, con pueblos originarios y demás, pero no se reconoce lo que sucede, que no tiene explicación, como por ejemplo en ceremonias de ayahuasca, donde el chamán, usando el humo del tabaco, le saque la mareación a una persona. La mareación, ¿qué es? Es una ceremonia de ayahuasca, la persona de pronto la está pasando muy mal porque está movilizando contenido interno, no por nada raro, empieza a mover todos los fantasmas que uno tiene y los fantasmas molestan y asustan. Entonces la está pasando muy mal, quiere salir de ese estado y uno puede darle un medicamento, lo que sea, y no sale, digamos, sigue trabajando esas cuestiones, y viene el chamán y de pronto le sopla en la coronilla humo y absorbe, chupa el humo y le saca la mareación, y la persona automáticamente, que estaba hacía 5 minutos revolcándose por todas las cosas que estaba movilizando, se tranquiliza y se queda, vuelve a estar en un estado normal como estamos nosotros acá. O sea, eso lo hemos visto muchas veces cuando hemos trabajado con chamanes amigos y no tiene una explicación, porque acá ni siquiera la persona sabe que le están haciendo eso, no le dice te voy a sacar la variación porque te voy a tirar humo, no le explica nada, directamente actúa. No tiene explicación desde el reduccionismo bioquímico, claro, desde el paradigma occidental moderno. Obviamente desde el punto de vista bioquímico hay una sustancia actuando sobre diversos tipos de neurotransmisores y provocando un determinado efecto en la conciencia de la persona. Desde el punto de vista biológico no hay nada que pueda afectar eso hasta que termine y se agote el efecto o los neurotransmisores se vuelvan a nuevo estar. Pero desde el punto de vista de la medicina tradicional, el chamán interviene en otra dimensión. Claro, de otra manera, que obviamente nosotros todavía no aceptamos, interviene y puede producir eso. Y este cambio de paradigma, hace una semana atrás estuvimos reunidos con Diego, con un grupo de gente de México y de España, donde se están estudiando otras formas, inclusive físicos teóricos. Y lo interesante es que estos físicos teóricos es gente que está trabajando y luchando en su medio también, para poder dar cuenta de fenómenos físicos, física dura me refiero, que no tienen una explicación dentro de lo que se sabe hasta ahora, pero que los fenómenos están ahí, que de hecho han hecho no sé cuántos experimentos para comprobar determinados detalles de nuevas teorías que pueden dar cuenta de esto. Porque es como que habría distintos orbitales de conciencia, la realidad no es lo que creemos que es todo mucho más maleable, o sea, esto en realidad no deja de ser una construcción de nuestra mente, para que ustedes se den una idea de lo que estamos hablando. El mundo que nosotros vemos aquí, esto que estamos viendo, es exactamente igual al mundo de los sueños.
¿Por qué? Porque está programado y armado en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene la estructura base de todo esto que nosotros entendemos como realidad. ¿Por qué los sueños son tan caóticos y nos aparece una persona, saltamos a otro lado, aparece una casa, aparece una isla, todo mezclado? Por la sencilla razón que cuando estamos durmiendo, nuestros sentidos fundamentales, la vista, el oído, están apagados. Entonces, no entra información de afuera que estabiliza, por decirlo de alguna manera, ese mapa que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, nosotros fijamos esta realidad porque nuestros sentidos están en este momento recibiendo información para que este mundo que es el que vemos tenga la materialidad que creemos. En los sueños eso no sucede porque al estar bloqueada la entrada de información de la medida que entra cuando estamos despiertos, el mundo es distinto y caótico. Es decir, estos conocimientos de entender la realidad como si fuese una construcción de nuestro cerebro y poderla manipular y poder decir que uno está en interrelación con todo lo que es el mundo, la naturaleza y los animales, es la sabiduría que tenían los pueblos originarios, que para ellos no es nada raro entender que todos formamos parte de una misma cosa, que todos estamos relacionados y que si uno interactúa y rompe un equilibrio en alguna cosa, eso va a repercutir en un factor de salud. Eso nosotros, con ese concepto que planteaba Diego de antes de ver el mundo como máquina, nosotros nunca lo consideramos como cultura occidental. Pero sin embargo, evidentemente, y hoy algo de la ciencia se está acercando a eso, está mostrando toda esta cuestión. Entonces, estamos, creo, en un momento de quiebre. No sé cuánto podremos llegar a ver del quiebre definitivo de esto, lo que estamos por lo menos aquí, una cuestión cronológica, pero estamos en un momento de quiebre que evidentemente vamos inexorablemente hacia ese cambio de paradigma. Llevará 10, 20, 30 años, 50 o 200 años más, no sé cuánto, pero inexorablemente vamos a cambiar y no vamos a ir hacia un año age, vamos a volver a esa old age que era la concepción del mundo como un ser vivo y nosotros formando parte de ese ser vivo. Y entonces, de alguna manera, esto que venimos haciendo desde hace un montón de años, trabajando en estos temas, dando conferencias, programas de radio, programas de televisión y demás, los cursos de posgrado, las conferencias, las revistas, las diplomaturas y demás, es un poco aportar nuestro pequeño granito de arena a esto que vamos yendo y que vamos transitando. Y cada vez más hay más artículos, hay más información de gente que se anima a hablar de cosas que le pasaron que tienen que ver con todo esto otro que muchas veces lo callamos. Sí, hay muchísima información y a su vez, como dijiste, lo de skinwalkers que se presentan, hay muchísima desinformación. Entonces, en este choque de paradigmas, como bien decía Diego, uno moderno y uno emergente, digamos, hay una confusión total. Nuestra propuesta, digamos, fue en un momento, después de haber tenido recorrido todo en el campo incluso, de ver que hay un hecho, hay una realidad, hay un cambio, hay un saber ahí, de poder empezar a brindarlo en los espacios, ¿no?, académicos, para informar, que es lo que dice también la ONU, ¿no? O sea, tratar de ir, la Organización Mundial de la Salud, o sea, es tratar de ir informando cada vez más para que haya un buen pasaje, digamos, hacia el nuevo paradigma. A este nuevo paradigma que nos va a permitir un montón de cosas. En mi caso, yo por ejemplo, vengo de la Facultad de Psicología, como decía. No es una realidad, es como que hay una correspondencia, ¿no?, de todos las grandes escuelas, digamos, de medicina, que acá en humanidades, allá en psicología en la Siberia. Hay una bajada de línea muy grande, ¿no?, y salimos todos un poco formados con eso, y es ese paradigma. Y cuestionarlo es incluso muchas veces cuestionarnos a nosotros mismos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué reivindicar también este viejo saber? ¿Y para qué? No solo es reivindicar a estas culturas, digamos, sino porque verdaderamente hay un saber, hay una posibilidad, yo por lo menos desde el
punto de vista psicológico, mi formación es prácticamente la facultad psicoanalítica. Estamos hablando que el tipo Freud escribió en 1900, ¿no? Ahora, de ahí para adelante surgieron un montón de cosas que tampoco se dan en la facultad, y de ahí para atrás hay un montón de cosas, digamos. Y las posibilidades de los pueblos originarios, digamos, de tener una captación del espectro de la conciencia y de la posibilidad del pensamiento, incluso trabajándolo desde un modo ritual o un modo práctico, porque no es que están totalmente escindidos de la realidad. O sea, si tenían que ir a pescar, tenían que armar un fuego, estaban ahí concretamente. Ahora, en el momento ritual, la posibilidad de conectar con estados ampliados de conciencia, también sabían cómo eso funcionaba y a su vez sabían cómo trabajar en ese lugar. Entonces, el espectro y el conocimiento psicológico, digamos, que psicología significa el conocimiento del alma, era sin duda, de parte de ellos, mucho más avanzado que el nuestro. Entonces hay algo de lo que dice Néstor, que es esta old age, que viene, de alguna manera, a tratar de ayudarnos en este momento moderno en donde parece que estamos a punto de chocarnos la. Entonces viene a ser una gran necesidad humana, y de hecho hay algo de esto que creo que, por lo menos yo lo veo y creo que todos estamos de acuerdo, de que hasta me resulta curioso cómo después de estos epistemicidios y todo este genocidio que se dio en América, y que de alguna manera las culturas pudieron resistir ese saber, muy poquito, pero lo pudieron resistir, es ahora el propio occidental el que vuelve a buscar algo que perdió, digamos, o se vuelve a estas culturas a buscar. El gran problema es que se puede volver a buscar conceptualizándolo de un modo moderno, digamos, no respetando verdaderamente ese saber, digamos, porque podemos ver un montón de cuestiones, vemos miniseries, por ejemplo, sale en Netflix, que está muy bueno, ¿no? Todo lo que sale ahí, pero al mismo tiempo los verdaderos conocedores, digamos, son los médicos tradicionales, son los pueblos originarios. Entonces es necesario un diálogo, y nosotros, por lo menos desde las distintas áreas, siempre estamos tratando de establecer ese diálogo. Por eso en el curso de posgrado en la Facultad de Medicina eran los médicos tradicionales los que hablaban. Nosotros estábamos colaborando con ellos, tratando de traducir algunas cosas y de incorporar a su vez nosotros y poder aportar algunas cuestiones, porque de eso se trata, de salir todos juntos. Entonces, parte de la diplomatura, que la verdad que es sumamente contento de que la antropología pueda haberlo abierto, digamos, es brindarlo de una manera más masiva. Ojalá, creo que también el que estemos acá los 8 demuestra un poco esto, ¿no? Porque es curioso, o sea, es re interesante todo lo que se está dando, pero no es masivo, o sea, y yo estoy seguro que si esto afuera hubiera llegado a más gente, habría muchísima más gente acá, porque hay mucha gente que también está buscando un poco esta información, pero no llega. Y si eso no llega, también nos está demostrando algo. Hay un paradigma moderno de esta resistencia también, ¿no? Hay un paradigma que de alguna manera sigue siendo ese ortodoxo que no se quiere correr, como siempre ha sucedido en todas las revoluciones, digamos, el paradigma. Pero bueno, en eso estamos, y como yo estoy de acuerdo también, esto ni lo vamos a ver, digamos, o sea, realmente estamos poniendo nuestro, acá, los 8, digamos, estamos poniendo nuestro granito, ¿no?, de arena para que siga pasándose la torcha. Los 8. Los 8 somos ¿Cuánto el cuarto? Digo, este está loco. No, porque sí, pero somos 8. La realidad es que somos Eso pasa cuando, viste, ya llega hasta que... Puede ser que está viendo algo que no vemos y estoy tratando... Digo, en el... Te lo cuestionaste. Claro, todo el tiempo estamos en esto, ¿viste? Estamos trabajando todo el tiempo, creo que la palabra es puente, ¿no? Digamos, más allá de eso, estamos trabajando en una interfase que es un desafío muy grande, muy lindo, ellos dos como pioneros, nosotros, digamos, sumando una generación nueva al trabajo pionero de ellos dos y otro grupo de gente que los acompañó en los No lo inicios. estoy diciendo viejo. Sí, estoy relajando, la verdad. Pero te queda lindo. Estoy reivindicando a los pioneros. Te queda lindo, dice. Y la generación nueva que viene, atrás nuestro. Pero digo, estamos trabajando en esta interfase que es todo un desafío, es muy difícil, incluso en el lenguaje y en las mismas contradicciones que tenemos todos nosotros como seres humanos, ¿no? Porque más o menos vemos e intuimos por dónde puede llegar a ser, pero no sabemos ni cuándo va a pasar
o si ya está pasando, o si está terminando de pasar. Entonces también ahora el desafío que se nos plantea es también cómo transmitir en este ser un puente, cómo transmitir, porque de alguna manera todo comienza con una búsqueda personal, individual de cada uno y de una transformación primero personal. Esta curiosidad, o sea, yo por lo menos voy a hablar por mí, cuando hace, no sé, 15, 16, 17 años me fui acercando al trabajo que ellos estaban realizando, probablemente con la misma curiosidad que ustedes están hoy acá, o estarán investigando o andando en su vida personal, y lo que cada vez estamos notando es, como siempre se me viene la metáfora del agua hirviendo y de la masa crítica, que ustedes cuando ven, ¿no? el agua empieza a levantar temperatura hasta lo que llamamos hervir, que sería la transformación de un estado líquido a un estado gaseoso, metafóricamente hablando, del cambio de una forma de ver, sentir y vivir la vida, de una forma de conciencia a otra forma de conciencia. Primero aparecen unas burbujitas y en un momento muy rápidamente, como todos los cambios se producen muy rápidamente, aparece lo que se denomina la masa crítica y rompe el hervor. Al principio es muy lento, una burbujita, otra burbujita, después dos, ¿no? Y lo que decíamos, no sé si va a llevar 10, 20 o 200 años más, pero sí lo que hoy está claro es que ya no son una o dos burbujitas y que empieza a haber una temperatura y empieza a percibirse cierta masa crítica. Entonces les decía, el desafío ahora es como poder en esta interfase y ya de empezar a articular algo más profundamente y poder brindar un espacio y más allá de los conocimientos y las experiencias personales en donde se puede llevar adelante esa transformación personal y recibir si quieren, sea eso, que al principio parecíamos parias o uno se siente muy solo en este camino, en realidad se da cuenta que hay un montón de gente que está en la misma. Entonces, ahora les decía, el desafío es ese, poder brindar el espacio en donde se pueda dar esa integración y poder transmitir. Uno se va poniendo viejo y va tomando también conciencia de que uno no va a cambiar el mundo, pero que de alguna manera es como el camino, ir transmitiendo la experiencia y dejando, pudiendo transmitir la experiencia personal y que puede ir creciendo, pero vaya a saber si en 10, 20, 100 o 200 años se pueda finalmente vivir en un nuevo paradigma, ¿no? Ya no se habla de este paradigma. Por ahora estamos ahí, en esta parte que por momentos es angustiante, por momentos es divertida, por momentos nos reímos y por momentos lloramos. Pero bueno, acá estamos, queremos ser cada vez más. Bueno. Bueno, yo diría ir cerrando, pero por supuesto tienen la palabra, cualquier pregunta. Ese papelito que tienen aquí es lo que se imprimió ahora por parte de la Secretaría de Posgrado, ¿no es cierto? Está aquí la grilla de los distintos módulos. Obviamente en medicina éramos un poco más amplios, aquí en la Facultad de Humanidades solamente tienen acceso al curso de posgrado, digamos, a la diplomatura, se llaman diplomaturas de estudios avanzados, porque es de posgrado, en este caso también están las de pregrado, ¿no? Gente que tenga, digamos, se requiere título de grado universitario, es decir, cualquier carrera, pero bueno, médico, psicólogo, antropólogo, historiadores. Tenemos, por ejemplo, arquitectos en el curso de este año, arrancamos en abril, hay contadores, hay un poco de abogados, hay de todo, ¿no? O sea, no solamente gente interesada, digamos, que tiene que ver con las humanidades o con las ciencias de la salud, sino también un poco de todo, que creo que tiene que ver con esto que veníamos contando. Hay gente que viene de otras carreras que no tienen que ver ni con la salud ni con... pero bueno, todos nos enfermamos también, ¿no? Así que la medicina tanto tradicional como alopática es importante porque todos nos enfermamos y digamos, todos también padecemos desequilibrios, todos tenemos
mochilas que ser tratadas desde la psicología o desde la psicología autóctona, que también me parece una categoría muy importante cuando hablamos de pueblos originarios. Entonces, bueno, pero eso es lo que se requiere. Se requieren DNI, un diploma, certificado y partida de nacimiento certificada. Con eso ya nosotros estamos abriendo una nueva cohorte, creemos que ya en diciembre estaríamos haciendo publicidad, febrero, marzo sería la inscripción para la segunda cohorte y por supuesto está abierto también a extranjeros, tanto sea universidades privadas como públicas, eso no importa, pero sí está restringido en este caso. Ahora bien, como nosotros además de pertenecer a las diplomaturas y al Centro de Estudios en Antropología del Conocimiento y la Conciencia, que los 4 somos miembros y editamos esta revista Waiponem, que la ofrecemos para quien quiera esta oportunidad, para lo que ampliar un poco también para el público en general, las demás actividades las hacemos fuera, digamos, de lo que es la universidad, las hacemos a través de Fundación Mesa Verde, de hace ya más de 25, 26 años. Ahí ustedes tienen un Facebook, Fundación Mesa Verde. Hay una página web también, Fundación Mesa Verde, así que si lo quieren escribir para no olvidarse. Dentro de poco vamos a estar dando cursos o seminarios, ya tenemos fecha, el 1 de septiembre, nuestro primer seminario corto. Son seminarios de 2 semanas o 3 semanas. Tiene un costo, por supuesto, pero bueno, pero lo puede hacer cualquiera, sin digamos, tener título universitario. Eso es para que el mensaje llegue también de la misma manera, formal, riguroso, como somos, digamos, ¿no es cierto?, con bibliografía siempre también muy rigurosa y todo, pero para el público en general. Entonces ahí, Fundación Mesa Verde, tanto en Facebook como en la web, y bueno, justamente el primer seminario, 1 de septiembre, va a ser sobre la obra de Jacobo Grinberg, no sé si lo han sentido nombrar, un neurofisiólogo mexicano que investigó justamente el tema de la medicina tradicional, el chamanismo en México, y se hizo muy conocido, digamos, porque intentó justamente integrar, por un lado, las humanidades, con todo esto, él hacía observaciones participantes, digamos, sesiones con chamanes de todo México, recorrió toda la República Mexicana y escribió Los chamanes de México en 7 volúmenes, que son medio inconseguibles ahora, pero bueno, en México hay toda una revival ahora, no sé por qué se está dando, tal vez por un par de cosas que salieron en History Channel y demás. El documental que habla de su desaparición, por el morbo de la desaparición, porque desaparece en el año 94, no apareció el cuerpo, nada, entonces quizás mucha gente entra por ahí, pero después se termina a lo mejor interesando en la obra, que es lo que importa, no la desaparición, sino la obra, digamos. Y bueno, vamos a hablar de Grinberg, de su obra, de todo lo que nos legó, y que no es casual tal vez de lo que veníamos hablando, que justamente ahora, en estos últimos años, más allá de los documentales de History Channel y demás, está habiendo un revival, como un volver a rescatar a Jacobo Grinberg, sobre todo en México, bueno, por una cuestión a lo mejor más nacionalista, pero creo que para toda América Latina es un científico a rescatar, digamos, ¿no? Pionero absoluto, tanto en lo que tiene que ver con la conciencia, la realidad, la estructura de la realidad, digamos, y de la conciencia, como también en sus clasificaciones, por ejemplo, pueden ser discutidas o no, pero bueno, él es el que estuvo recorriendo todo México y una cantidad enorme de distintas culturas. Saben que en México sigue existiendo, por suerte, un montón de lenguas vivas, un montón de culturas vivas, a pesar del arrinconamiento que, como en todos lados, produce, digamos, el avance del evangelismo y bueno, y por supuesto el extractivismo capitalista y todo lo demás que ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, siempre activos, por un lado dentro de la universidad con la diplomatura, los que puedan están invitados el año que viene a cursarla,
la revista Wayponer y esperamos pronto hacer algún tipo de reunión dentro del sexto piso aquí con el centro de estudios, que todavía no hicimos ninguna. Tenemos que empezar a hacer este tipo de reuniones con temas que surjan de nuestros miembros estudiantes. Y por otro lado, para aquellos, digamos, más allá de las paredes de acá de la facultad, de medicina, psicología o humanidades, con Fundación Mesa Verde estamos en eso. Y el programa de radio. Tenemos un programa de radio que hemos vuelto después de 6 años, se llama La Grieta de lo Increado, viernes 19 horas, así que ahora ellos se van corriendo y se van al programa de radio, yo no voy a poder estar hoy, donde de un modo ya más informal tratamos también de estos. Es otra forma también de que llegue el mensaje por otro lado. Digamos, está un poco más informal, pero sin perder, digamos, cierta rigurosidad en la información. Hablamos de otros temas que por ahí no pueden hablarse justamente por estos prejuicios que hablamos en la academia. Vamos a hablar del Skinwalker Ranch, justamente ya veníamos hablando de eso. Bueno, ahí tienen todos los videos, están subidos a YouTube, así que nos pueden seguir también por ahí. Si se aburren de lo más académico, tienen el programa de radio, es más divertido. El radio es Vox 88.3, pero sale por YouTube. Es más fácil buscar La Grieta de lo Increado en YouTube. Suscribirte al canal, poner la campanita y nos seguís por ahí. Quedan subidos ahora. Quedan siempre subidos, así que hay ya 112 programas, ¿no? 112 creo. Pero así tenés La primera época solo, tiene solo audio, digamos, porque era una radio. Radio, sí, YouTube. Pero ahora que estamos... vienen las radios multimedia, los últimos son ya... Salimos con imagen, micrófono de imagen, entonces, bueno, busca directamente La Grieta de lo Increado, es medio difícil por ahí acordarse, pero lo anotás y ahí nos encontrás. Bueno, de hecho ahora, todos los viernes a las 19 horas. Así que, bueno, esas son todas las opciones para que estemos comunicados, digamos, ¿no? Más allá de lo académico. Así que, bueno, muchas gracias, Virginia. Quiero... ¿Me quedan ahí? Dale. Porque esto es para la inmortalidad. Sí, obvio. Bueno, gracias. Después pasámela. Así yo las paso. Bueno, queda hecha la invitación ya, ¿no? A todas las actividades, desde diplomatura hasta la radio, ¿no? Y algún día volveremos solíamos dictar un curso de una materia de contenido variable también con los muchachos en antropología en el segundo cuatrimestre, pero bueno, no lo estamos haciendo. Vamos a ver si el año que viene o el que viene volvemos con eso. Se llamaba Seminario de Contenido Variable, Antropología de la Conciencia. Era muy interesante, le gustaba mucho, nos piden a veces que lo volvamos a hacer y lo hacíamos abierto al público en general también. Así que no solamente venían estudiantes, sino que venían de Bellas Artes, tuvimos alumnos que ahora son nuestros amigos también, de Bellas Artes, de Filosofía, no sé si de Letras también alguno, y gente que así conocida de fuera de la facultad que también, yo lo hacía así amplio, podían venir e integrarse. Bueno, no lo estamos haciendo ahora, pero bueno, es otra de las actividades académicas que tuvimos y que podemos llegar a volver a tener. Así que bueno, eso es todo, claro. Quedan ustedes si tienen alguna pregunta o reflexión de todo lo que hablamos. Agradecerle por el reidoso, esto es una alta batalla, me parece, en la que estamos, digamos, Dios, es salvado, necesario también. Muchas gracias. Gracias. Sí. Voy a saber si tiene algo para repartir. Sí. La parte temprana Tenemos un stand abajo. indígenas que pueden ayudar a la que Yo lo dije, pero no sé. Fue lo que dije en un ámbito universitario. Claro. Es el desafío. Sí. Sí. Tenemos cursos autocultivos de hongos. Y bueno, esas cosas también. ¿En serio? Hay mucha New Age metida en eso, por eso hay que tener mucho cuidado. Digamos. Suelen venir, ustedes ya saben, a veces vienen médicos tradicionales, no todos son lo mismo. También hay que tener hasta cuidado en eso, ¿no?
a veces vienen también jóvenes que ni siquiera están son aprendices y dentro de sus propias comunidades todavía como que no tienen el estatus, digamos, del médico tradicional, pero uno no sabe. Hay gente que los trae y te dice, bueno, vino tal, y uno no lo conoce, ¿no? Es muy complejo todo. Es tan complejo como la ciencia occidental, tenés una complejidad total cultural y etnocientífica dentro de lo que es la medicina tradicional. Entonces, hay de todo. También hay brujos, ¿no? Hay que tener en cuenta también eso. Con respecto a lo que decías vos, el gran desafío, hay que tocar los botones correspondientes. Los botones están, hay que tocarlos, después se verá cuál es el resultado, pero la idea es poder hacer una diplomatura dependiente de la universidad sobre el uso terapéutico de los psicodélicos. Pero bueno, sabemos cuáles son los botones, hay que presionarlos y vamos a ver si de pronto se habilita eso, lo cual sería un desafío otra vez mayúsculo y quizás también bastante pionero en este ámbito de lanzar algo que también se viene ya desde el marco netamente terapéutico. Eso ya está. En el último congreso, por ejemplo, para que vos tengas una idea, normalmente en psiquiatría el congreso más importante a nivel mundial es el congreso que organiza la Asociación Americana de Psiquiatría. El último congreso de la Asociación Americana de Psiquiatría hubo varias mesas redondas, todas llenas, sobre el tema justamente del uso de la psilocibina en la cuestión terapéutica para problemas psiquiátricos, y el tema en los pasillos del congreso era justamente el tema de los psicodélicos como uso terapéutico para trastornos por estrés postraumático y depresiones severas. O sea, es un tema que se viene, ese sí va a venir, seguramente lo veamos. 2 años. Eso ya está, yo creo que en 10 años como máximo va a ser algo que va a estar como marco terapéutico ofrecido directamente, así que sería muy interesante poder convencer a lo que tenemos que convencer para poder lanzar una diplomatura sobre estos temas. Así que bueno, ya habrá novedades si pudimos conseguir eso. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Les agradezco también el aporte que he escuchado de ustedes, pero no los conocía. Bueno, contigo hemos compartido en la facultad y... Ella es miembro del CEC. Sí, así que gracias y bueno, sí, concuerdo con muchas cosas que se han dicho, con el desafío, ¿no? Y con el interés de este cambio de paradigma. Y es complejo, pero creo que sí, que cada vez somos más, ¿no? Desde distintos lugares, que me parece que también tenemos que ir ampliándonos más, ¿no? Porque creo que no solo del chamanismo, sino que o por medio de las plantas, sino que por un montón de otros medios podemos acceder al estado amplio de conciencia. De hecho, hasta a veces no nos damos cuenta, pero naturalmente, ¿no? Los sueños. Sí, totalmente. Seguro. Y que compartiéndolo es como, vamos, ¿no? Aperturándonos más, compartiéndolo. Más en una masa crítica, ¿no? Como decían, y también no solo así, compartiendo con el habla, ¿no? Y con lo intelectual y lo académico, sino también pasando por las experiencias, que es ahí donde se rompe, ¿no? Porque a veces leemos textos y bueno, hay desde los que los niegan totalmente hasta personas que no han pasado por experiencias, pero llama la atención o es por ahí difícil comprenderlo. Cuando pasás por la experiencia y lees, decís, se comprende. Y es la mejor, Claro. el mejor camino es ese. Claro. Ya tenés comprendido la parte intelectual, Claro. si pasaste por Y de la hecho, práctica que no se puede muchas veces verbalizar. ¿No? Claro, sí. Y claro, y la misma lectura te ayuda, ¿no? A comprender esos procesos tan increíbles. Y esto, ¿no? La experiencia misma de la vida, de experimentar esos programas mentales, ¿no? Cómo está todo unido, que es lo que nos permite, bueno, todo lo que hemos estado compartiendo.
Una